ya paro. No quiero destrozar esta canción tan preciosa. Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Estoy aquí por y para vosotros para contaros el ensayo de Klavdia, de la representante de Grecia con Asterómata. ¿Por dónde empiezo? Pues vamos a empezar por el principio, y es que el ensayo que se publicó el otro día por parte del canal de Eurovisión no le hace nada de justicia a la preciosa performance que nos va a brindar Klavdia. De verdad, mira, es que lo estoy pensando y piel de gallina, porque eso es una historia. ¿Cómo nos cuenta la historia de la canción? Esto es lo que importa en Eurovisión, que haya un transcurso durante los 3 minutos, y de verdad, lo que ha conseguido Grecia es una narración en forma de puesta en escena. Es genial, de verdad. Es que no se me va la piel de gallina porque es que ha sido muy épico. Por no hablar de la tremenda voz, de la brutalísima voz que tiene Klavdia, que nos ha dejado a todos descolgando mandíbula. Brutal, brutal. Fuera de este mundo. Si el mundo fuera justo, ganaría Grecia. Y si no, ganaría Albania, porque eso es pura música. Está a punto de salir ya otra vez al escenario Klavdia, así que no os quiero adelantar mucho y os voy a ir contando a medida que vamos viendo también lo que se va a ver en pantalla, porque obviamente aquí pues estoy con un ojo mirando y con el otro repasando, y obviamente se pierden cosas, pero bueno, es que no quiero decir muchísimo más, quiero contároslo ahora y que alucinéis, porque de verdad lo que es la canción, la letra, ¿sabéis cuando llevamos, por ejemplo, me hablo de mi país, llevamos una canción en nuestro propio idioma y queremos que nos entiendan fuera? Muchas veces no se consigue. Grecia, de verdad, lo habéis conseguido. Es que, ahora os cuento. Estamos con la postal de Klavdia. ¿Está haciendo cerámica? Ah, no, está haciendo una escultura con piedra. Si es que vales para todo, mi niña. Wow. Qué bien te sienta el blanco. Guiño, guiño. Y ahora sabréis por qué. Por cierto, no les daba tiempo a llegar a ninguna performance. Está pasando otra vez. El tiempo se les venía encima. No daba tiempo a nada. Creo que solo ha dado tiempo cuando han habido los parones donde nos introducen algún vídeo o alguna cosita. ¡Que viene, que viene! Foco encima de Klavdia. Voy a intentar contároslo, pero va a ser difícil viendo esta belleza. Plano, cercano a Klavdia. Barrido. Se vuelve a alejar la cámara. Ese giro, por Dios, Klavdia. Mirad, de verdad, tendréis que estar escuchándolo. Es que no lo puedo compartir porque me penalizan. Está en una especie de pasarela que la lleva a la roca. Un mar delante de ella, a través de ella. Como os digo, hay una estructura muy importante detrás de la roca. ¡Wow! El fuego en el mar. Cómo se abre la tierra, cómo se está partiendo la tierra. Caen chispas. ¡Wow! 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 Como mágico. Se le acerca la sombra de la madre por delante. Hacen el gesto este con las manos, esa conexión. El árbol ardiendo del videoclip. Esto no lo he visto allí. Su madre está detrás, la representación de su madre. Se tocan, pero se alejan. ¡Wow! La mirada de Klavdia es de leona. Manos arriba de ambas. Salen las palomas.
¿Qué giros está dando Claudia en la voz? Impresionante. Ahora viene ese momento tan épico, donde separan la estructura y se ve alejándose la sombra de su madre. De verdad, está contado de una manera preciosa. Mano en el pecho. ¡Pam! Y esto. Suena como un xilófono. ¡Wow! El vestidazo que lleva al final. ¡Dios! ¿Recordáis el vestido de Pastora Soler de España 2012? Es muy parecido. Después de ese estallido final, aparece con un vestido blanco que es pura luz. Dios mío, Claudia, lo que has hecho ahora mismo, tío. O sea, es muy brutal lo que ha hecho con su voz. Además, sin despistar, porque hay veces que hacen cambios que dices, ¿pero qué está pasando? No. Es que lo ha hecho precioso, de verdad. Wow, lo que os iba a contar no es nada con todo lo que acabo de ver yo en pantalla. Si esto no es muy votado, de verdad, que cierren el chiringuito, que Eurovisión se acabe ya, porque no puede ser que cosas comerciales, que lo puedes escuchar en la radio del vecino, o lo puedes escuchar en los premios MTV, en los, yo qué sé, en cualquier otro sitio, se premie más que la pureza de cada país, que es a lo que venimos a representar. Esto es lo mejorcito. Qué evolución de lo que vimos en la preselección de Étnicos Télicos a lo que ha traído. Mira, es que de verdad, estoy con los ojos que se me salen de las órbitas. Dios mío. Claudia. Sublime. Ha sido mi favorita desde que salió la canción. Fuiste la canción número 4, si no recuerdo mal. Tengo bastante memoria. Como ya sabéis, que me acuerdo de canciones del año 2000 y me sé todas las letras desde el año 2000 hasta ahora. Me sé todas las letras de todas las canciones. Pues esto no se nos va a olvidar en la vida, de verdad. Esta performance de Grecia, igual que cada país se queda con una a pesar del resultado, no hace falta que gane para recordar esa performance. Esto lo vais a recordar toda la vida. Solo os digo eso. Esto lo vais a recordar para siempre. Brutal. Y hasta aquí este análisis tan eufórico que he hecho a la interpretación, a la actuación de Claudia, la representante de Grecia. Dios mío, mi favorita. Y por algo será. Ya lo veréis mañana, de verdad. Mágico, brutal. Es que no os lo imagináis, de verdad, no os lo imagináis. Buenísimo. Quien mañana me diga que no os la ha gustado, te hago la cruz. Bravo. Grecia, estaba con vosotros, estoy con vosotros. Acogedme, porque yo quiero la nacionalidad griega. Hay un griego dentro de mí que va creciendo. Y ahora mismo, de verdad, es que no sé. Yo, de verdad, mañana mismo empiezo con el Duolingo. Hasta aquí este análisis. Espero que os haya gustado, que estéis con expectación. Tendríais que tenerla porque esto es muy brutal. Nos vemos pronto. Muchos besos. Gracias por tanto amor, por tantos comentarios y tanto ánimo que me habéis dado en esta etapa que he pasado tan mala, la peor etapa de mi vida estos meses, y que estoy intentando pues cumplir con la palabra de mi padre, venir aquí a Eurovisión y cumplir con lo que le dije, lo que me dijo él. Me hizo prometerle que estaría aquí. Estuviera él, todavía no estuviera, que es ese el caso. Y nada, aparte de cumplir mi palabra, pues esto vosotros me habéis ayudado mucho, porque desde Grecia de verdad me habéis enviado tantísimo amor, me habéis comprendido, habéis empatizado conmigo, y eso solo lo hacen las personas con un buen corazón. Así que muchísimas gracias, os debo muchísimo, Grecia, os quiero, chao.